Las expectativas no expresadas suelen no cumplirse. Conducen a la amargura y al resentimiento. Las expectativas no expresadas suelen ser un problema importante en el matrimonio por muchas razones de peso. Cuando las expectativas no se comunican, los cónyuges actúan bajo supuestos diferentes sin darse cuenta. Cada persona aporta su propio trasfondo familiar, sus influencias culturales y sus experiencias personales que moldean cómo cree que debe funcionar un matrimonio. Sin verbalizarlas, estas diferencias se convierten en una falla invisible dentro de la relación. Cuando una expectativa no expresada no se cumple, uno de los cónyuges se siente decepcionado o herido y el otro no tiene idea de por qué. Quizás lo más dañino es cómo las expectativas no expresadas generan resentimiento silencioso. Cuando las expectativas no se cumplen repetidamente, sin hablarlo, la pareja herida puede empezar a interpretar esto como una falta de interés, en lugar de verlo como una falta de conciencia, y esto lleva a un daño más profundo en la relación con el tiempo. Muchas parejas caen en la trampa de creer que si realmente me amara, sabría lo que quiero. Esta suposición pone una carga imposible sobre el cónyuge, esperando que lea la mente y prepara la relación para el fracaso. Muchas discusiones matrimoniales en realidad se deben a expectativas no expresadas que han sido violadas, más que a los problemas superficiales que se discuten. El verdadero problema a menudo no es sobre los platos, los suegros o el presupuesto. Se trata de expectativas no expresadas en torno a estos temas. Así que hoy vamos a hablar sobre las expectativas no expresadas. Bienvenidos al podcast Lost Marriage. Oh, ahora ya eres parte de esto. Ya no eres un invitado. Ahora eres parte de esto de verdad, aquí conmigo. Aquí mismo, Muy bien. Así que hoy tenemos un tema bastante interesante. más o menos. Sí, Sí, porque creo que, como hablamos antes y como hablamos aquí, creo que todos caen en eso. sí, yo también lo creo. Así que piensa en eso. Nosotros ciertamente lo hicimos. No, sí lo hicimos. Y de hecho, justo antes de grabar hoy, tuvimos uno. Así es. Porque yo pensé, de verdad, te lo dije, tal vez dije, vamos a hacer videos. Mi suposición era que tú sabías que iba a hacer un podcast. Y hace como 20 minutos te enteraste. Eso era lo que yo pensaba. Y eso no era lo que tú pensabas. No, Mi expectativa era diferente. pero me alegra estar aquí. Solo me alegra saber lo que debería estar haciendo. Cuando se supone que debes estar aquí. Así que 55 años de matrimonio, sí, no te sientas mal. Todos los cometemos. Así que hablemos de algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas expectativas que tenías sobre el matrimonio que nunca se dijeron entre ustedes? ¿Te refieres como al principio cuando empezábamos? Sí, sí, Bueno, creo que teníamos muchas. sí, Es que éramos tan jóvenes y creo que yo tenía la expectativa de que tú más o menos sabrías lo que necesito cuando lo necesito. O sea, ya sabes, sí. habíamos estado saliendo y tú habías sido muy. Bueno, te cortejé bien. Sí, lo hiciste. Y yo seguía pensando que eso iba a continuar. Y en realidad no fue así. Y bueno, simplemente nos tomó un tiempo empezar. Sí. Y creo que de mi parte, ya sabes, cuando estábamos en la escuela, los dos íbamos a clase y nos veíamos tal vez un poco después de clase o algo así, pero en la noche quizás estábamos juntos. ¿Cierto? Bueno, entonces nos mudamos aquí, nos casamos. Yo empecé a trabajar con mi papá en los supermercados. Tú empezaste a ir a la escuela. Lo que olvidé fue que tú no tenías tu grupo de apoyo aquí. Todo el grupo de apoyo estaba en TCU. Solo eras tú. Era yo. Bueno, eso es mucho. No, es como sí. Y entonces creo que no me di cuenta de que mi expectativa era que todo iba a ser igual que antes. Sí, Y luego empecé a verte. Quiero decir, tu familia no estaba aquí. No había nadie aquí. Y simplemente esperaba que fueras como eras en la universidad. Pero había mucho a lo que adaptarse allí, había mucho. ¿sabes? Creo que otra de las cosas probablemente fue, pienso en nuestra luna de miel, el sexo. Quiero decir, tenía esta idea en mi cabeza de que tenía una cuota de sexo para cada día. Y no creo que nunca te lo haya dicho, ¿verdad? Sí, sí, lo hiciste. ¿Lo hice? ¿Por eso te escondías? Sí. Simplemente no era mío. No, pero no creo que te lo haya dicho desde el principio. Creo que realmente no lo hiciste. Tú solo esperabas que cuando yo dijera, vamos, tú dijeras, sí, tenías algunas ideas locas. Sí, tenía algunas ideas locas. Todavía las tengo. Las tenía. Sí. ¿Cómo descubrimos las expectativas no dichas?
porque creo que todos tenemos expectativas el uno del otro. Sí, decirlas, verbalizarlas es la manera más saludable, porque entonces tu pareja puede decir, puedo hacer eso, no puedo hacer eso, o eso no es realista, o sí. Pero ¿qué pasa con las expectativas no dichas? ¿Cómo las descubrimos? ¿Fue por prueba y error? ¿Lo fue? Bueno, sí, al principio fue prueba y error y luego simplemente pensé que tú lo sabías. Y seguíamos adelante y yo empezaba a sentir resentimiento y todo eso, ¿sabes? Si había algo que tú hacías o dejabas de hacer, algo que antes sí hacías, y yo pensaba, bueno, ya cambiará, y luego no lo hacías. Entonces yo me frustraba y enojaba y me lo guardaba y al final explotaba. Sí, Y entonces lo sacábamos todo y hablábamos de ello. Ahora nos saltamos esa primera parte exacto. Y hablarlo. y hablarlo antes de que se convierta en un problema. Sí, creo que ese es un gran problema para mucha gente. Simplemente vas acumulando todo eso. Y nunca me dijiste que estabas molesta, que no estaba cumpliendo con tus expectativas, que de todas formas yo ni siquiera sabía. Yo debería haberlo sabido, yo debería haberlo sabido. Pero bueno, creo que parte de eso es que yo te cortejé muy bien. Y creo que caí en lo que hacen algunos hombres, muchos hombres, que es que no sigues esforzándote tanto después de casarte. Quiero decir, ya te tenía, No estoy segura. ya tenías un anillo en el dedo. Te mudaste de estado para vivir conmigo y todo ese tipo de cosas. Así que creo que tuve que darme cuenta de que tienes que seguir conquistando todo el tiempo. No puedes, no tienes un pase en eso. Y creo que, pero igual habría cometido errores, incluso si hubiera seguido esforzándome, porque no era, creo que ambos, probablemente tú más que yo, estábamos tratando de encajar al otro en un molde. Sí, Quiero decir, yo pensaba que mi mamá era la madre y esposa perfecta, y no quería que tú fueras ella, pero me gustaban muchas cosas que hacía, así que de alguna manera quería que fueras así. cierto. Y creo que con el tiempo, de alguna manera, te volviste así, porque tú y mi mamá eran mejores amigas. Sí, Pero al principio era como que tú no ibas a dejar que te metieran en ningún tipo de caja, ¿verdad? exacto. Y tú tenías tu propia idea de lo que un hombre debía ser y no ser. Todo ese tipo de cosas creo que le pasa mucho a la gente cuando recién se casa. Creo que todos tienen eso. Tienen una idea de cómo vas a ser, de cómo vas a comportarte. Y tú, claro, la familia de origen, antes de llegar ahí, sí, la familia de origen tiene mucho que ver con eso. Sí, oh, sí. Y creo que eso nos afectó probablemente mucho, de muchas maneras diferentes. Quiero decir, tú creciste en... Vamos a hablar de tu familia de origen con tu papá como tu imagen masculina, Exacto. ¿sí? Y él era más grande que la vida. Oh, sí, él estaba en un pedestal. Todo eso y en realidad yo no te tenía en un pedestal en ese momento y esperaba que tú vinieras y fueras como mi papá. Y eventualmente tú me pondrías a mí en ese pedestal. Y creo que además tu papá estaba mucho tiempo fuera. Él trabajaba mucho. Estaba en el negocio de los autos, así que estaba ausente muchas noches y cosas así porque es un negocio difícil. Así que en consecuencia, él no se encargaba mucho de la disciplina. Mamá hacía eso. Y por eso, ya sabes, él estaba como en un pedestal porque, ya sabes, nunca se enojaba ni se molestaba conmigo. No. Él pensaba que yo era gracioso. Sí, Bien, en cierto modo lo eres. lo eres. Así que sí. Y mis padres, ya sabes, siempre se llevaron muy bien. Así que yo tenía esta imagen de que realmente se amaban y que realmente no peleaban mucho. Y cuando discutían se resolvía tan rápido. Y nunca era un gran problema. Así que creo que nuestra primera gran discusión me asustó muchísimo. Pensé, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Así que mi expectativa era que realmente no íbamos a pelear. Y eso no era realista. Eso era totalmente irrealista. No sabía cómo manejarlo. Correcto. Y peleábamos mucho sin resolverlo. Pasaban unos días, volvíamos a estar bien, pero nunca resolvíamos nada. Y simplemente seguía empeorando y empeorando hasta que realmente... Ir a terapia probablemente sí, bueno, solo puedes reprimirlo por un tiempo, sí, y luego está debajo. Sí, Así que creo que nuestros antecedentes fragmentados influyeron mucho en eso. ¿Y sobre las finanzas? ¿Qué piensas que nosotros, cuáles eran las suposiciones que teníamos sobre las finanzas? bueno, tú eras más libre de gastar lo que quisieras o dentro de lo razonable lo que quisieras y yo era más, yo tenía un presupuesto y era más ahorrativa. Crecí de esa manera. Así que simplemente pensaba, ¿por qué compras dos de esos si solo necesitas uno? Y yo simplemente pensaba, eso es ridículo, ¿sabes? Así que eso se volvía un motivo de discusión. Sí, porque en realidad nunca dijiste eso.
me relajé y me volví más generosa. Así que ya sabes, hasta que resolvimos todo eso fue bastante, Sí, bueno, creo que ambos pasamos de la universidad al matrimonio. Tú aún estabas en la universidad. sí. Así que nuestros padres fueron lo suficientemente amables como para financiarnos, pero tú tenías dos hermanas muy cerca en edad. Así que tu papá en realidad estaba financiando a tres chicas en vez de solo una, como mis padres, porque mi hermana era 8 años menor. Así que era una situación totalmente diferente. Y creo que eso influyó en por qué, ya sabes, tú no tenías tanto para gastar como yo. Y luego, después de que nos casamos, sí, de alguna manera continué con algunos de esos patrones y no ganábamos tanto dinero. Quiero decir, ya sabes, no, simplemente no lo hacía. Mi papá no seguía poniendo dinero en la cuenta bancaria. Era como, ahora estás por tu cuenta, trabajas para mí, pero este es tu salario, ¿sabes? Y creo que tuvimos que pasar por eso. Nuestras expectativas, creo que tuvimos que aprender mucho sobre el dinero y creo que tú siempre fuiste frugal. Creo que yo era y probablemente sigo siendo un poco más libre al gastar que tú. Pero tú has crecido más hacia darte cuenta de la importancia de ser un buen administrador de lo que tienes, de lo que tenemos. Y yo me he vuelto más generoso porque sé que como hijo de Dios necesito ser más generoso, tener la mano más abierta, ya sabes. Sí, creo que Dios nos ha enseñado mucho sobre eso en los últimos años. Había expectativas no dichas sobre el tiempo y el espacio personal que tuvimos que aprender a manejar. Bueno, yo estaba molesta de que tuvieras que trabajar, ya sabes, hasta las 6 de la tarde. Sí, porque yo estaba así. Sí, Quiero decir, yo todavía estaba en la escuela y llegaba a casa y ya sabes, eso fue difícil. eso realmente fue difícil. Sí, creo que, y de nuevo, no creo que realmente me diera cuenta. O sea, sí lo noté con el tiempo, porque te veía como que no estabas tan animada como antes. Feliz, feliz, esa es la palabra como solías estar. Y ya sabes, creo que hiciste un par de amigas, pero ninguna de esas amistades realmente prosperó. Nos tomó un tiempo encontrar algunos amigos, porque mis amigos estaban en la universidad, Sí, bueno, los míos también, y tú también. sí. Así que tuvimos que pasar por todo ese tipo de cosas. La mayor expectativa que creo que podríamos reconsiderar ahora que desearía que hubiéramos hecho diferente es que probablemente deberíamos haber hablado más antes de casarnos tan jóvenes y haber pensado en cómo sería ese panorama, ¿sabes? Eso probablemente nos habría ahorrado mucho sufrimiento al principio, porque creo que habríamos visto el punto de vista del otro en el asunto y habríamos llegado a algún acuerdo. Quizás habríamos esperado un poco más o averiguado mejor qué íbamos a hacer con mi educación. Simplemente lo hicimos, Lo hicimos. ¿sabes? Y llegamos con muchas expectativas. Sí, y creo que otra cosa es que no tuvimos consejería prematrimonial. Quiero decir, no estaba disponible en absoluto como lo está ahora. No, no, Tenemos un curso de consejería prematrimonial, aprovecho para mencionar. fue Genial, Larry. muy bueno. Es realmente bueno y ha ayudado a mucha gente. He estado enseñándolo y una versión de él durante unos 20 años ya. Quizás trabaje en eso porque las estadísticas son muy buenas para quienes lo toman comparado con quienes no. Absolutamente. Cuando lo hicimos, de hecho yo lo hice, parte de eso fue parte de una de mis tesis, y fue así, lo demostramos. A los 10 años, nuestra tasa de divorcio era notablemente más baja que el promedio nacional en ese momento, pero no teníamos eso. Y creo que eso nos habría ayudado mucho, al menos que alguien nos hiciera esas preguntas. Nadie nos hizo esas preguntas. No. ¿Sabes? Bueno, y tú tuviste que leer un libro. Lo sé, pero fuiste tan dulce. En la universidad no lees. No lo haces. Eso no fue para nada así. ¿Crees que nuestra comunicación es mejor ahora? Simplemente no lo creo. Creo que si tenemos expectativas no dichas, salen a la superficie bastante rápido y hablamos de ello. Y creo que eso es simplemente por conocernos mejor, darnos más gracia el uno al otro. No creo que nos diéramos mucha gracia el uno al otro al principio del matrimonio. Era como hacerlo a mi manera. O si no, ¿qué te pasa? Tuvimos mucho dolor y ahora no queremos volver a eso. No, no, no después de haberlo superado. No. Entonces, ¿qué hacemos cuando una expectativa no se cumple? Creo que esa es una pregunta interesante que nos hicieron. Realmente no tenemos señales o indicios. Creo que simplemente lo sabemos. Pero creo que es una buena idea. Me refiero a la señal o el indicio. Sí, y puede ser cualquier cosa.
Puede ser que levantes la mano, puede ser una palabra, puede ser cualquier cosa, para que tu cónyuge sea consciente de ello. Y creo que tener una señal o indicio, al menos si estás molesto, evita que termines diciendo algo de lo que te arrepientas. Es como decir, oye, o lo que sea, levantas la mano, lo que sea tu señal. Y entonces puedes decir, está bien, dime, ¿cuál era tu expectativa aquí? Sé que no la cumplí. Dime cuál es. Sí, creo que eso está muy bien. ¿Cómo planteamos nuevas expectativas? Paciencia sin una gran intención, creo. Para nosotros, probablemente, eso viene de tener tiempo cada día para hablar de las cosas. Estaba tratando de pensar en nuevas, bueno, creo que nosotros no sé si hemos tenido nuevas expectativas entre nosotros. Quizás, bueno, sé de una que surgió. Es como cuando empezamos a jugar pickleball y los dos estábamos tan entusiasmados que jugábamos 4 o 5 veces por semana o algo así. Y creo que a mí me encantaba. Y tú pensabas algo así como, bueno, me gusta jugar un par de veces a la semana, pero eso es lo que quiero. Bueno, simplemente mi expectativa era que ibas a seguir jugando como lo hacíamos. Y por eso no podía entender por qué te molestabas cuando era hora de ir a jugar pickleball. Y luego, ya sabes, no funcionó nada bien. Así que creo que necesitábamos eso. Esa era una expectativa que yo tenía hasta que realmente me dijiste que, oye, no quiero jugar tanto como antes. Y te di 2 descansos bastante buenos. Me rompí esta muñeca y tuviste 3 meses de descanso. Y me rompí esa y tuve 3 meses de descanso. Así que, ya sabes, ayudé un poco ahí. Ayudaste un poco. Pero no, creo que al final los dos nos pusimos de acuerdo con eso. Nos encanta hacerlo. Nos encantan los amigos con los que jugamos. Pero no vamos a jugar 5 días a la semana como hacíamos en algún momento. Muy bien. Entonces, ¿cómo han cambiado nuestras expectativas el uno del otro durante nuestro matrimonio? ¿Tú crees que han cambiado? Oh, sí, Sí, sí. Quiero decir, si piensas en nosotros hace 55 años, éramos tan jóvenes sí. y creo que simplemente la madurez y vivir todo eso. Y tuvimos que resolver muchas cosas, abrirnos camino, ya sabes, a la manera difícil. Como dijiste, en ese entonces la gente realmente no iba a terapia, ni hacía consejería prematrimonial, ni nada de eso. Así que simplemente tuvimos que averiguarlo por nuestra cuenta y lo hicimos. Nos tomó un tiempo, pero ciertamente nadie tendría que pasar por el largo tiempo que nos tomó a nosotros lograrlo. Sí, y creo que si esto te está llegando, primero, ¿por qué no se sientan y lo hablan? Y dos, no dudes en ir a terapia. De verdad, busca ayuda, encamínate y aprende a comunicar esas expectativas. Porque desde mi punto de vista, en la sala de terapia, muchos, probablemente el 75% de los problemas que surgen en las parejas tienen que ver con una expectativa no cumplida que nunca se compartió con la otra persona. Y entonces sigues enojándote y enojándote por eso. Y nunca se lo dices. Simplemente te enojas con ellos. Exacto. Y eso no funciona muy bien. Creo que además, mientras más hemos aprendido el uno del otro, creo que, ¿sabes cuál es probablemente una expectativa realista de mí? Y yo sé cuáles son las expectativas realistas que debo tener de ti. Así que creo que al principio probablemente nos salíamos mucho de esos límites o de esos parámetros y simplemente teníamos expectativas que muchas veces ni siquiera eran justas para el otro. Sí, Muy bien, veamos, ¿qué otra pregunta? ¿Hubo alguna expectativa de la que puedas pensar que dejamos ir por el bien de nuestro matrimonio? sí, tratar de cambiarnos el uno al otro. Sí, O sea, tratar de remodelarnos en quien pensábamos, ya sabes, en quien yo pensaba que tú deberías ser. sí, Sabes, finalmente me rendí con eso y me di cuenta de que eres bastante genial tal como eres. gracias. Y sabes, ojalá hubiera decidido eso un poco antes. Nosotros lo hacemos. Eso habría hecho muchos de esos años mucho más fáciles. Bueno, y creo también, creo. A medida que nuestra fe creció y nos dimos cuenta de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros individualmente y de confiar en Dios con eso, porque lo que hemos aprendido, creo, es que Dios no iba a cambiar nada en mí. Eso habría sido malo para ti. Y Él no iba a cambiar nada en ti. Eso habría sido malo para mí. Y creo que simplemente llegar a esa realización y confiar en Dios con eso. Y realmente, después de que llegué a ese punto, fue mucho más fácil. Ya no tenía que preocuparme por estar cambiando todo el tiempo. ¿Sabes? Era como, no, deja que Dios lo haga. Y Él ha hecho un gran trabajo. Sí, lo ha hecho, ¿verdad? Sí, hizo un gran trabajo contigo. Esto es bueno porque creo que tenemos un par de cosas de las que hablar sobre esto.
¿Cómo te adaptas cuando las circunstancias de la vida crean nuevas expectativas? ¿Y nos ha surgido algo en los últimos meses? Sí, así es. Tenemos un nuevo bisnieto y simplemente esperábamos que fuera como con los nietos. Podrías simplemente correr y agarrarlos cuando quisieras. Y esta nueva generación tiene una idea diferente. Sí, ya sabes, a veces quieren hacerlo todo por su cuenta y tuvimos que darnos cuenta de eso y dejar que hicieran las cosas a su manera. Sí, y creo que todo se redujo a una comunicación que finalmente tuvimos. Y creo que parte de eso, de nuevo, era su expectativa o lo que fuera. Eso realmente no era correcto, ni lo nuestro tampoco. Y yo, sabes, sabía que iba a ser diferente porque obviamente queremos que los abuelos estén presentes primero. Pero yo, pero creo que fue diferente de lo que habíamos visto cuando nuestros hijos tuvieron hijos y nosotros estábamos tan involucrados todo el tiempo. Y lo entiendo y comprendo lo que están Mm. haciendo, que quieren que esta unidad familiar, los tres juntos, crezca y vivan experiencias juntos. Y no nos están excluyendo, aunque en algún momento pudo haberse sentido así. Simplemente estaban esperando su momento para abrirnos ese espacio. Así que creo que fue algo muy bueno. Creo que todos aprendimos de esto. Creo que ellos aprendieron a comunicar sus expectativas mucho mejor. Y nosotros aprendimos a simplemente, ya sabes, no íbamos a molestarnos por eso. Solo queríamos estar más tiempo con ese pequeño dedito. Tan bonito, tan tierno. Sí. Muy bien. Hagamos un par de cosas para las personas que están escuchando. ¿Qué consejo le darías a los recién casados sobre cómo manejar expectativas no expresadas? Bueno, creo que la respuesta para casi todo es simplemente la comunicación. Sí, Quiero decir, establecimos un hábito bastante temprano en el que cuando llegas a casa simplemente nos sentamos y pasamos tiempo juntos, ya sean 5 minutos o 50 minutos. Nos tomamos el tiempo para realmente hablar y escucharnos el uno al otro. sí. Esa es la clave. Muy a menudo yo era bastante culpable de no escuchar. Quería que tú escucharas lo que yo tenía que decir. Y he aprendido que necesitamos compartir eso. Que ambos tenemos algo que aportar. Sí, ambos tenemos algo que aportar y ambos necesitamos oír. Sí, creo que hemos aprendido eso y que todavía tenemos que seguir trabajando en ello a veces también. No, creo que por eso, sí, creo que por eso la consejería prematrimonial es tan importante. Te da la oportunidad de hablar sobre estas cosas, ya sea que tomes una clase o hagas algo como lo nuestro y puedes hacerlo juntos en casa o donde sea que estén, para tener esa conversación que te hubiera gustado que tuviéramos antes de casarnos. Bueno, probablemente habríamos hablado de muchas cosas de las que ya les hemos contado, como las expectativas sexuales. Quiero decir, simplemente no lo hicimos. No hablamos de nada sobre el futuro, aparte de, sí, quiero vivir en una casita y tener hijos, y tú lo necesitas, ¿sabes? No solo lo típico. Sí, o sea, no profundizamos realmente en los temas reales que podríamos enfrentar. No, por eso la consejería prematrimonial es tan importante, porque hacen eso contigo. Nos tomó por sorpresa Sí, así fue. con muchas cosas. Quiero decir, no es que enfrentáramos algo fuera de lo normal, pero simplemente no lo anticipamos de ninguna manera. Así que yo diría eso, definitivamente. Hablen sobre las cosas, hablen sobre las expectativas. ¿Sabes? Algo que hago mucho con las parejas es que les pido que, bien, durante la próxima semana cada uno tome una libreta amarilla y un bolígrafo y escriba todas las expectativas que tiene para su cónyuge. Y luego cuando venimos las revisamos, las intercambian y se dicen mutuamente si la expectativa es realista o no. Y si no lo es, simplemente la tachamos. Y luego llegamos a cuáles son realistas y entonces podemos hablar sobre eso. Pero creo que hacer un ejercicio así, porque pienso que todos tenemos expectativas que no comunicamos, pero luego nos molestamos cuando no se cumplen, ¿verdad? ¿Sabes? Bueno, está bien. Última pregunta. ¿Cómo pueden las parejas crear un espacio seguro para expresar expectativas sin miedo a ser juzgados? Bueno, yo creo que al principio solo nos dábamos golpes en la cabeza, ya sabes, como, bueno, yo quiero decir, y simplemente empezar así. Incluso pueden orar antes de hacerlo. Así puedes calmar tu corazón si es algo que realmente te preocupa. Y ya sabes, simplemente deja que el Señor te guíe. Quiero decir, y sabes, quieres entrar con humildad en vez de entrar de otra manera. Sí. Y creo que si ahora no tienes un espacio seguro en tu matrimonio, es importante crearlo.
Si necesitas un consejero que te ayude a lograrlo, búscalo, pero necesitas un tiempo reservado para eso. Creo que cada semana, si no es que todos los días, deberían sentarse y compartir lo que está pasando, compartir expectativas que no se cumplieron o que tienes para la próxima semana. Simplemente pónganse en sintonía el uno con el otro y así eliminar tantas sorpresas como sea posible. Exacto. Creo que eso ayudará. Estoy de acuerdo contigo. Así que espero que esto haya sido útil. Espero que haya sido algo que te haga reflexionar sobre las expectativas que tienes para tu cónyuge. ¿Cuáles no has compartido? Y antes de compartirlas, ¿son realistas o no? Y a partir de ahí, trata de empezar a comunicarte. 8 de ellas. Y si esto también es un problema en tu matrimonio, abórdalo. Sí. Y así ya no lo será más. Bien. Bien. Muy bien. Gracias por acompañarnos hoy. La próxima semana mi invitado especial será mi buen amigo Larry Hagner, no Larry Hagner. Vamos a hablar, será nuestro episodio del Día del Padre. Él es un gran hombre, un gran papá, tiene un gran ministerio ayudando a los hombres a ser los padres que Dios quiere que sean. Así que te va a encantar ese episodio. Y haz algo increíble por tu matrimonio hoy. ¿Y esta semana? Sí. Bien. Nos vemos el próximo mes. Adiós.